De cerca. Credibilidad y experiencia. Responsabilidad periodística. Economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. Ya estamos con ustedes al aire. Buenos días, gracias por acompañarnos en el programa De Cerca de esta mañana de martes. Queremos, como siempre, enviarles esos saludos especiales a la gente que nos ve aquí en el país, como a los que nos ven fuera de las fronteras. Queremos agradecer a los que nos ven a través del www.sitv.com, que es nuestro medio de comunicación por internet, el canal por internet, donde puede vernos en cualquier parte del mundo en una pantalla totalmente HD. Así que a todos ustedes muchas gracias y bienvenidos al programa De Cerca. Hoy me acompaña el analista Alberto Arene, con quien hemos tenido alguna experiencia ya en el pasado, y ahora pues hemos querido invitar el programa De Cerca para hacer un balance del país, sobre todo ese balance de el tema económico versus el tema de inseguridad que vive el país. Por supuesto, una mirada a los principales temas que están siendo objeto de discusión en El Salvador y que pues los hemos estado poniendo en la agenda acá en la entrevista De Cerca. Alberto, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia, estoy contento de estar en tu programa. Bueno, también nosotros encantados, ¿verdad? Con Alberto tuvimos la experiencia en el Canal 27, ¿verdad? Fue uno de nuestros invitados frecuentes. Después se fue del país, Alberto, estuvo fuera del país un tiempo. Estuve algunos años fuera, pero estoy de regreso y tengo una columna semanal en la prensa gráfica. Sí. Y bueno, siempre, por supuesto, interesado en seguir los acontecimientos y ver cómo este país logra finalmente salir adelante. Bueno, si ponemos en contexto los temas que hoy aquejan al país, ¿qué lectura tenemos como para generar una introducción, Alberto? ¿Qué lectura hay del país en este momento? Bueno, yo soy bastante crítico en el sentido de que si un país que fue a una guerra tan dolorosa que nos dividió, donde hubo 500.000 desplazados, decenas de miles de lisiados, 80.000 muertos y el éxodo de millones de personas al exterior. Un país que sufrió tanto por 12 años de guerra o 20 años de guerra, si ubicamos el inicio de la guerra más bien en los 70, ¿verdad? Aunque después ya se generalizó, que 23 años y medio después de los acuerdos de paz, lideremos las tasas de homicidio más grandes del mundo y la economía esté estructuralmente postrada, sin posibilidades de muchas inversiones y crecimiento, con un proceso de descomposición y de estancamiento social. Esos indicadores, esos 3 indicadores son suficientes para decir que El Salvador de la posguerra ha fracasado y que el liderazgo de la posguerra tiene un problema muy serio. No está a la altura de los tiempos. Fin de discusión. Es decir, soy categórico en eso. El liderazgo de Arena y del FMLN, que han conducido los destinos nacionales, más los de Arena, porque fueron 20 años y luego han habido 6 años de un gobierno, dijéramos que lo llevó el FMLN, pero yo siempre digo que este es verdaderamente el primer gobierno del FMLN, porque si bien el FMLN llevó a Mauricio Funes, pero en ese gobierno mandaba Mauricio Funes, él conducía el gobierno, no era el FMLN, ahora lo conduce el FMLN, o sea que para mí el FMLN verdaderamente tiene 1 año y 3 meses, ¿será? Bueno, y escucharlo de usted me parece muy interesante porque fue parte de ese gobierno. Yo fui parte en la segunda mitad del gobierno del presidente Funes, fui presidente de CEPA. Pero yo lo sé, no era el FMLN que conducía el gobierno, era Funes. Así que, pero más allá estamos ante un problema que va más allá de partidos políticos.
Yo creo que este es el agotamiento de la posguerra en lo económico, en lo social, en lo político. El país y el Estado deben de ser refundados. Creo que la acumulación de la posguerra se ha agotado. Hay un tema estructural y que entonces hay que ver esto con profundidad y no con ligereza. Esa refundación no precisamente tiene que pasar por los actuales actores políticos. Yo estaba ayer viendo un programa de opinión en la noche y había un par de invitados, representantes de partidos políticos, y lo que pude percibir y lo que percibo siempre, igual en el programa, cuando hay acá, por ejemplo, representación sobre todo de los dos principales partidos políticos, es que no están en disposición de un acuerdo o de ponerse de acuerdo, sobre todo en el tema, por ejemplo, de la elección de los magistrados. Entonces, en ese tema en particular uno puede decir, bueno, miren, es la Corte, pero si uno le da un vistazo a todo lo que en sí hace la Asamblea Legislativa a nivel político partidario, es casi la misma tónica. Bueno, la reflexión que estaba haciendo se sitúa en un plano, dijéramos, más de fondo, más estructural. Si usted no entiende, no usted en particular, pero si no entendemos que los motores del crecimiento de la economía están agotados, que este país se insertó a la globalización al revés, exportando mucha gente y muy pocos bienes y servicios, que el Estado está quebrado, con una deuda pública del 60% del Producto Interno Bruto, donde vendrán además vencimientos de 9.000 millones de dólares más de la deuda previsional, lo que nos llegaría a 25.000 millones, aunque no se han vencido, y nos situarían en 100% del PIB, cuando las tasas de crecimiento son de 2%, esas son las proyecciones de aquí al 2019, es decir, muy poco. Entonces, uno se da cuenta de que el problema es mucho más complejo. Cuando uno ve los niveles de descomposición social, de la epidemia social que confrontamos, de los rezagos sociales, de la falta de integración y cohesión social y de las inversiones que eso supone, vemos que hay un problema muy serio. Cuando vemos el Estado que tiene una forma de organización, que tiene ahora, no tiene total presencia en los territorios, porque hay maras que controlan una tercera parte de los territorios. Cuando vemos que el Estado tiene problemas para ejecutar la inversión pública, que es muy lento, ¿verdad? Cuando no hay una visión de mediano y largo plazo de las transformaciones que el país tiene que tener para darle viabilidad al país y futuro y oportunidades a sus hijos, aquí nos situamos en un nivel de reflexión diferente. Claro, si no se entiende que si no se renueva la visión y el pensamiento con una visión hacia el futuro, de cómo construir futuro, ¿no? Si no, vamos a seguir jugando pispicigaña, o sea, pequeños países, pequeñas mentes. O sea, como somos pequeños, entonces estamos obligados a pensar en chiquito y jugar pispicigaña. No. Entonces yo creo que aquí es hora que pongamos la luz alta. Y cuando uno no tiene luz alta en la noche, no puede avanzar. Si no tiene luz alta, si usted tiene luz pequeña, usted avanza a 2 o a 3 kilómetros por hora. Cuando tiene luz alta y ve todo el panorama, entonces usted puede correr más. El Salvador tiene un problema de perspectiva en primer lugar. Por supuesto, si entendemos que frente al equilibrio de poderes de Arena y el FMLN actual, y frente a los desafíos enormes que tenemos en el plano de la seguridad, de la economía, de lo social, de lo medioambiental, y con un equilibrio de poderes entre los dos, es que uno va a lograr hacer esto, oponiéndose al otro. Entonces, resulta que ya sabemos que no va a ser posible para el gobierno del FMLN salir adelante solo en las actuales circunstancias. Y el otro, Arena, los está esperando en la bajadita, como dicen los venezolanos, para capitalizar el descontento del 2018 y en el 2019. Entonces va a llegar Arena, supongamos, no es seguro, pero resulta entonces el FMLN se le va a oponer y el país va a seguir entrampado y desgastándose. Digo.
No, entonces lo que se trata es, si no hay una visión renovada de ambos y de la sociedad civil que tiene que empujar duro, este país no tiene viabilidad, los niveles de crisis van a ser cada vez mayor. O sea que, y para mí no es un problema del FMLN, es un problema de Arena, del FMLN, de las instituciones, de la sociedad civil. Entonces mi reflexión se sitúa a otro nivel. ¿Por qué no se ponen de acuerdo en la elección de magistrados? Porque la percepción de Arena es que el FMLN quiere llegar y caerle encima a la Sala de lo Constitucional para apoderarse de ese poder y lograr entonces tener vía libre para... Mientras que Arena considera que la Sala de lo Constitucional es más independiente y que habría que preservarla, ¿verdad? O puede ser que ellos consideren que tienen más influencia. El FMLN dice de que la Sala de lo Constitucional, que es la primera sala independiente de la historia de El Salvador, dice que es un instrumento de la derecha. Ahí está Sidney Blanco, ahí está Valentín, que son gente de una tradición de izquierda democrática y progresista. Entonces yo no me como el cuento de que ese es un instrumento de la derecha, pero así dice el FMLN. Pues. Entonces, en torno a la elección de la Sala de lo Constitucional, hay diferencias profundas. Y yo entiendo por qué no se ponen de acuerdo, y no va a ser fácil un acuerdo. Pero yo prefiero que no se pongan de acuerdo a que haya un mal acuerdo, donde tengamos una Sala de lo Constitucional que pueda ser instrumento de los partidos políticos o del Ejecutivo o de alguien. Eso sería muy peligroso para el país. Pero entonces, si tenemos este panorama, si hemos visto, por ejemplo, cómo actúan los diferentes partidos políticos, sobre todo Arena y el FMLN, el panorama no nos pinta muy bien, porque por lo menos yo desde mi punto de vista periodístico no veo visos de que ellos vayan a cambiar o que tengan intenciones de hacer cosas diferentes. Bueno, yo creo que hay que elevar los costos políticos de su actuación y del status quo, y en ese sentido el periodismo profesional, independiente, la sociedad civil, los sectores pensantes, la ciudadanía, tienen que tomar... Pero, o sea, nosotros ya no estamos para andarnos chupando el dedo. No nos van a venir no nos van a dar atol con el dedo. ¿Va? No nos van a salir, después de las dimensiones de la crisis que tiene el país, con una economía estancada y que no va a cambiar si no se atrae inversión privada, nacional y extranjera. No vamos a pasar de tasas del 10, 11% del Producto Interno Bruto de inversión privada, tenemos que llegar a 15, a 20 y hasta el 25%. Eso nos va a llevar a tasas de crecimiento del PIB, ¿verdad? Del 4, del 5 y del 6%. El Estado está quebrado, las finanzas públicas están quebradas. Se va a recomponer las finanzas públicas si hay crecimiento. Eso va a reducir el déficit fiscal, lo va a eliminar y nos va a llevar a un superávit fiscal, sobre todo si se acompaña de reforma fiscal integral. Eso le va a dar dinero al Estado para invertir en educación, en salud, etcétera, ¿verdad? Si no pensamos nosotros en una visión de crecimiento y de prosperidad, vamos a estar, todo el país va a seguir estancado, donde no hay dinero ni para las medicinas de los hospitales, menos para afrontar el rezago social, el rezago de infraestructura, el rezago medioambiental, los grandes desafíos que tiene el país. Ya está suave de seguir pensando en pequeño. Es prohibido pensar en pequeño. Hay que pensar en grande, es decir, hay que analizar los grandes problemas que tenemos y cómo se afrontan esos problemas para una pequeña nación que la queremos mucho, pero que es una mirringa, ni siquiera se ve en el mapa, pues. Si Centroamérica unida toda es una mirringa y no cuenta, pero cuenta más. Hoy El Salvador jugando pispicigaña, peleándonos unos contra otros. ¿A dónde vamos así? Entonces, esto que estoy diciendo, esto es de sentido común básico. ¿Quién no entiende lo que estoy diciendo? Si no se necesita ser un científico propulsor de rockets para entender las vocales de lo que estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de las vocales aquí. ¿Quién no va a entender esto? Pues el día que la sociedad
que un grupo cada vez mayor de la sociedad entienda que necesitamos afrontar estos enormes problemas con una conciencia y con una actitud de unidad nacional, y que no vale este juego de los políticos, de pipiripago, ¿no? Pues ese día ellos verán que tienen que pagar costos políticos. Yo no veo todavía alternativas de otra opción política para el país. Se han intentado muchas veces y han fracasado. Esa es la realidad. Ahí está, pareciera instalado el bipartidismo. Yo no tengo problema de que haya bipartidismo si la gente, si los líderes políticos tienen una visión avanzada y su visión no solamente es de la segunda década del 2020, sino que están viendo los escenarios futuros al 2040, 2050, y en función de los escenarios futuros están tomando las grandes decisiones para construir el futuro del país. No tengo problema con el bipartidismo. ¿Se están cuidando intereses particulares dentro de estos dos grupos? Intereses particulares, pero hay mucho analfabetismo también, ¿no? Digo, si no hay gente, si la formación es débil, si los temas ideológicos los amarran de un lado y del otro, ¿verdad? Si no son ciudadanos en primer lugar libres, ¿verdad? Si no se dan cuenta de las transformaciones que ha tenido el mundo. Entonces, es decir, el problema es que el liderazgo político no está a la altura de las circunstancias y no está a la altura de lo que implica sacar a este país adelante. Y el problema, la gran crisis del país, yo creo que no son los problemas que son grandes, son enormes, es la ausencia de una visión y de una estrategia nacional para enfrentar estos problemas de manera estratégica, darle solución. Y eso pasa por la transformación del país en muchos planos. Yo creo que ahí está el problema principal, y por lo tanto en última instancia es un problema del coco, de la mente. ¿Y qué es la acción? La acción física, bueno, pero sobre todo la acción política. Es una acción que se deriva en última instancia de la cabeza, claro, y de las voluntades humanas. Pero el qué hacer se deriva, y sobre todo en temas complejos como es la economía, la seguridad, los temas medioambientales, pasa por el conocimiento. Y estamos en el siglo del conocimiento. Entonces, el liderazgo que aspire a sacar al país de la situación tan difícil tiene que ser un liderazgo con niveles de formación mayor, pero también con niveles de ética mucho mayor. Voy a hacer una pregunta, pero la voy a dejar planteada y me voy al corte. Si tenemos este panorama, si tenemos esos políticos, yo no sé si malentendí, pero que no son muy estudiados, por no decirlo de otra manera, algunos, diríamos que igual hemos tenido presidentes en la misma condición, que son los que dirigen la nación, y entonces ellos también han sido un obstáculo para que veamos más allá de lo que apunta, o un poco más allá de la punta de la nariz, como diría el abuelito, ¿cierto? Entonces, es un panorama muy, muy difícil. Es difícil, pero hoy les voy a tirar la pelota a ustedes, los periodistas. Yo creo que también hay una responsabilidad de elevar los niveles de conocimientos y de crítica de los periodistas, ¿no? De tal manera que los políticos no nos den a la ciudadano a tol con el dedo por la vía de los periodistas. ¿Me explico? Si un periodista para a un político y con las cifras en la mano y el análisis le dije, mira, deja de mentir. Mire, no me esté mintiendo, señor, no me esté dando paja, por favor, ¿verdad? Mire, es que nos está insultando, perdónenme. ¿Y usted cree que va a llevar al país adelante con una oposición con la que tiene, con el nivel de problema, sin tener niveles de concertación y de acuerdo? Hoy es el FMLN, pero antes era Arena igualito.
Y no era Arena que controlaba el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Empresarios muy cercanos a Arena tenían control de los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuál democracia? Y ahora la cosa está un poco del otro lado. Pero yo creo que entonces aquí hay un déficit, yo creo que de ciudadanía, y un déficit también del gremio periodístico, aunque yo creo que han hecho progresos, ¿verdad? Pero bueno, aprovecho para desafiarlo y decirle, estamos todos, nadie puede señalar, todos estamos en este barco de este país querido que es el nuestro, pero que necesitamos realmente ponernos las pilas. Y tenemos, pero ¿qué caracteriza a las sociedades que se desarrollaron? Ok, voy a un corto comercial, regreso, porque además me imagino que todo este panorama le quedó mucho más claro, digamos, obviamente con su experiencia fuera del país, porque hay un panorama mucho más amplio, la visión mucho más amplia, pero además su paso por CEPA, ¿no? Y esa discusión si el desarrollo está basado en los puertos o en la modernización y los mecanismos y la forma en cómo se va a hacer. Pensaría yo de esa manera. Voy a un corte, regresamos. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rent-A-Car tenemos la solución. New Rent-A-Car le ofrece modelos recientes en pickups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503@gmail.com. New Rent-A-Car. Durante el programa Gobernando con la Gente en Jiquilisco, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, colocó la primera piedra para la construcción del complejo deportivo para la convivencia y el buen vivir, consistente en cancha de fútbol playa, fútbol rápido, pista de juegos extremos e infantiles. Y como parte del programa Salvador Cumple, el presidente entregó colchonetas, camarotes, ventiladores para mejorar las condiciones de trabajo y descanso de los agentes de la PNC en el municipio de Jiquilisco. También entregó un lote de pupitres y computadoras al Instituto Nacional de Jiquilisco que mejorarán las condiciones de aprendizaje del estudiantado. La Casa de la Cultura y Convivencia de Jiquilisco también recibió del presidente Salvador Sánchez Serén una importante cantidad de instrumentos musicales e implementos deportivos con los cuales centenares de jóvenes tendrán acceso a talleres de música, teatro y aeróbicos. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer. Amigos salvadoreños y centroamericanos, los saluda Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número del IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Homes Realty. Será un placer atenderlo. Somos Noches de Fiestas Music Entertainment, el mejor servicio de entretenimiento multicultural para sus eventos en todo New York. Somos especialistas en bodas y fiestas de 15 años. Tenemos todo lo que necesita para su fiesta, de la A a la Z. DJ profesionales, maestros de ceremonia bilingües, cualquier artista internacional que desee, lo traemos a su fiesta para hacer de su evento un momento inolvidable. Servicio de mariachi, limusina, fotografía y video profesional en
en alta definición. El más potente sonido e impresionante show de luces. Solo tiene que llamar al 516-967-3993. Asesores de evento esperan su llamada. 516-967-3993. No importa si su evento es grande o pequeño, tenemos la mejor música y todos los ritmos del momento. Visita nuestro website www.nochesdefiestas.com. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Nos encontramos en el programa De Cerca con muy buenos amigos y por supuesto con Alberto Arene. Alberto, yo quiero reiterar mi agradecimiento de haber aceptado esta invitación, ¿verdad? Y por supuesto acepto el reto también como periodista de hacer cosas diferentes, aunque algunos se nos han enojado, incluso se nos han querido levantar de este set porque consideran que hemos ido más allá, y la verdad es que también nosotros somos responsables de lo que pasa en este país en todo sentido. Mire, la gente en Estados Unidos, que nos ven en Estados Unidos, no nos dejará mentir. De repente lo que se vende en Estados Unidos de este país, que tampoco es mentira, pero la forma en cómo usted vende, porque aquí nos están, digamos, dando de repente pan y circo. Y es que es una técnica que no nació hoy, nació en la época romana, ¿verdad? Y tenemos esa característica en el país y esperamos no se replique en algunas ciudades y con algunos liderazgos que están buscando ser presidentes. Esperamos que no. Pero el problema es que ahora hay cada vez menos circo y cada vez menos pan. Bueno, Alberto, su experiencia y el planteamiento de cómo está el país y hacia dónde va el país, hacia dónde debe de enfocarse la estrategia de país, está basada en su experiencia, obviamente en el exterior, pero también su paso por CEPA. Hubo mucha discusión en ese tema. Bueno, yo diría en primer lugar, siempre he estado preocupado, como muchos salvadoreños, por los problemas nacionales. He estudiado con detenimiento la evolución del país en el contexto de la región y del mundo, y por supuesto eso me lleva a algunos análisis, algunas conclusiones. Pero no hay duda que el paso por el gobierno en una institución tan importante como CEPA, que es la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, encargada de los puertos, aeropuertos, el ferrocarril y las zonas extraportuarias, fue muy importante. ¿Por qué acepté ese reto? Porque yo estoy convencido de que El Salvador tiene muy pocas opciones para el desarrollo, y una de ellas, que es clave, es el tema logístico, porque estamos ubicados geográficamente entre el norte, el sur, el Pacífico y el Atlántico, muy cerca de Estados Unidos, de Canadá, pero también de otros países del Caribe, de Colombia, de Perú, con quienes tenemos además tratados de libre comercio. Y entonces el tema es de qué vamos a comer, ¿no? ¿De qué va a vivir El Salvador? Entonces, de las pocas cosas, creo yo, donde tenemos oportunidades es de la logística. Si ya tenemos un hub de Avianca y se avanza en tener concesionado el puerto de la Unión, teniendo un hub, dijéramos, de portuario, si eso se conecta con un corredor logístico con Puerto Cortés en Honduras, si impulsamos el sistema ferroviario, entre otras cosas, para llevar los contenedores de Acajutla o de San Salvador a la Unión, ¿verdad? En la medida en que aquel será el puerto especializado en contenedores. Si reducimos los costos y los tiempos de todo, y vamos al encuentro entonces de la conexión entre el sistema logístico, holístico, con industrialización del país, jalando inversión y tecnología extranjera, y construimos entonces las plataformas industriales exportadoras a Estados Unidos, a Canadá y a otros países. Esa es, en síntesis, la visión. Eso no se puede hacer si no logramos ser muy competitivos, muy eficientes, sin bajamos tiempos y costos de todo. Y de ahí la importancia de la transformación del aeropuerto internacional,
¿verdad? Tanto en la parte de rehabilitación y modernización, que es hacer todas las inversiones que no se habían hecho por años y que se hicieron bajo mi presidencia y que han inaugurado pues en el último año las cosas que no se habían inaugurado o que estaban en proceso pero que se dejaron avanzadas. Y por el otro lado, la concesión del Puerto de la Unión, que lo dejamos muy avanzado en términos de los estudios y del contrato, de las bases de licitación y del contrato. El tema de la ampliación del aeropuerto, que dejamos el plan maestro del aeropuerto, que fue presentado en Casa Presidencial en diciembre del 2013, que fue elaborado por una excelente empresa norteamericana que ganó la licitación y que entonces se tenía que conseguir los recursos el segundo semestre del año pasado, iniciar los procesos licitatorios en enero y probablemente ahora ya en agosto iniciar ya la construcción propiamente dicha de la primera etapa por 115 millones de dólares. Esos eran los tiempos. El sistema ferroviario nacional, que estábamos dando pasos avanzados al respecto, y también habíamos avanzado con el apoyo del BID precisamente en replicar, adaptado a las condiciones de El Salvador, el sistema logístico holístico de León, Guanajuato, con el grupo JA, donde ahí está el primer mundo, ¿verdad? Ahí está General Motors, está Pirelli, las grandes empresas, ¿verdad? Y hacer entonces de El Salvador un sistema logístico integrado, pero en el desarrollo de una plataforma industrial exportadora. Esto iba a suponer entonces también cambios en los sistemas educativos para adaptarlos a los requerimientos de ese gran proyecto, ¿verdad? En términos de, no solamente de bachilleratos industriales, técnico-vocacionales, carreras universitarias, que encontrarían ahí una demanda creciente de trabajos y también traer a técnicos y profesionales salvadoreños de Estados Unidos, de Canadá, donde estén, y que están formados en esas materias. Ese es el proyecto de CEPA, que duró 2 años y 3 meses y que quedó, por supuesto, interrumpido. Este es un proyecto con una visión a 20 años, por etapas. El Salvador tiene la característica de ser una especie de bisagrita en Centroamérica y estar ubicado en el centro de Centroamérica con acceso a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua, por el Golfo, y que en la medida que hiciéramos la tarea de la conectividad nacional, regional e internacional, eso nos daría precisamente el competitive edge, la ventaja competitiva que el país necesita para atraer inversiones y ponerse a trabajar en una visión de futuro. El país no está todavía en eso, no lo veo todavía en eso. Pero ese es el planteamiento lógico y práctico. ¿Por qué no se siguió ese planteamiento lógico y práctico? Yo salí el señor Funes decidió que yo debería de poner el cargo. Yo salí de CEPA, bueno, es el gobierno actual que tiene esa responsabilidad, ¿verdad? Ya fracasó la concesión del puerto, claro. Esperamos que haya un nuevo intento y que siga adelante. Tiene un atraso la ampliación del aeropuerto, ahí estuve viendo las declaraciones del señor Roberto Crit, creo que salieron el viernes o el sábado, sobre la necesidad de ampliar el aeropuerto. Tiene un atraso de 1 año aproximadamente, el proceso, porque primero hay que conseguir el financiamiento, hay que ver la forma de gestión, hay que tirar los procesos licitatorios una vez se tenga el dinero, y después de eso los que ganen o el que gane, pues, y luego iniciar la construcción. O sea que de aquí a que esto arranca pueden pasar 2 años. Usted me ha pedido perfectamente. Usted me ha pedido y me ha retado a que sea transparente en todo esto. ¿Qué es lo que bloquea realmente la mente de los que toman decisiones en el gobierno o en los gobiernos para que estos proyectos caminen o se detengan? Bueno, ¿qué es lo que genera ese...? A mí me parece muy buena pregunta. Yo creo que hay varias cosas. Primero, si no se tiene visión de mediano y largo plazo, no hay nada que hacer. ¿Ah? Si nuestra visión es coyol quebrado, coyol comido, mi visión es de 1 metro, yo no puedo ver más allá, no veo la visión si yo no veo el mundo, cómo se transformó. Y cómo hago yo con un Estado quebrado en las finanzas públicas, si yo no he entendido las vocales A, E, I, O, U, que si no jalo inversión privada.
esto no tiene solución y que eso me va a ayudar a recomponer las finanzas públicas. Si yo no entiendo eso, que es básico, es como decir A, E, I, O, U, como los chiquitos cuando comenzamos a leer. Si ni siquiera eso se entiende, pero para hacer eso, usted tiene que crear condiciones, ¿verdad?, de institucionalidad fuerte, de certidumbre, no solo del futuro, ¿verdad?, reglas claras del juego, gobiernos concertadores, gobernantes con visión de estadista, cómo reducimos costos, cómo reducimos tiempos, cómo le declaramos la guerra a la burocracia, al tortuguismo reumático en la gestión pública del desarrollo. Entonces yo tengo una visión positiva para el futuro si hacemos la tarea. Si hacemos la tarea, yo estoy seguro que salimos y en una generación transformamos este país en 20 años. Pero si el tema es que estamos enfrentados unos con otros, que si ya que el golpe de Estado, que las maras son parte de la estrategia de la derecha para desgastar al gobierno, que los otros aprovechan toda la oportunidad para tirarle a este gobierno y todo el mundo en guerra, perdón la expresión, escupiendo para arriba. Digo, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿De dónde vamos a salir? Si esto no es porque estamos esperando un aguacate que caiga, ¿verdad?, como tetunte, no. Si el futuro se construye en el presente, se construye como una decisión deliberada de liderazgo político de los ciudadanos para decir, vamos a sacar este país adelante. Y esto es por aquí. Y discutimos. Y tenemos diferencias. Y nos vamos poniendo de acuerdo. Y administramos la diferencia. Pero no rompemos. Si Estados Unidos y las grandes potencias ya no pueden imponerle las reglas del juego al mundo, y si no hay concertación entre ellos mismos, si ellos mismos decidieron que tenían que conformar el NAFTA, no, el CAF, ¿cómo se llama? Sí, los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, para lidiar, si Europa se unió toda, si los asiáticos van a conformar grandes bloques, y nosotros aquí, linditos aquí, viendo cómo nos dividimos cada vez más en pedacitos, cómo nos peleamos unos contra otros. No, si eso es programar el subdesarrollo y la pobreza, ¿verdad? Y este no es un tema de liderazgo político, no es un tema de visión. Todo este tema de inseguridad en el país viene arrastrado por esa incoherencia de pensamiento y esa poca visión de futuro y de desarrollo humano y económico, Alberto. Bueno, yo creo que sí, esto se arrastra desde los mismos acuerdos de paz. Hay, yo creo que un modelo llamado neoliberal, a mí no me gusta el término porque creo que era más mercantilista, patrimonialista que neoliberal, donde básicamente hubo privatización de todo y se olvidó mucho de los desafíos sociales, mucho de la reforma fiscal que había que hacer, de fortalecer el Estado. Se desmanteló el Ministerio de Planificación y entonces se desmanteló la visión estratégica del Estado, la inteligencia del Estado. Quedamos sin rumbo. No fuimos al encuentro uno del otro, y en ese proceso cada vez más la gente se fue sintiendo pequeña, excluida, donde su única opción era irse a los Estados Unidos, y después los jóvenes irse a las maras, porque de otra manera, con una familia que se desintegró en los años de la guerra o de la posguerra, ¿verdad? Y entonces eso llevó a la desintegración social de las familias, o de algunas familias, y los muchachos sin oportunidades, ¿verdad? Fueron pues víctimas, diría yo, de la falta de oportunidades y de este atractivo de tener una identidad propia, porque no la tenían en sus familias, no la tenían como salvadoreños, no la tenían en la escuela. Entonces como que las maras les ofrecían su otra familia, ¿verdad? Y otra identidad.
Entonces, es una tragedia. Lo de nuestro país es una verdadera tragedia. Porque después de lo que vivimos en los 80s, de la muerte, del sufrimiento, de los heridos, de los desaparecidos, del éxodo, de los desplazados y de la salida de tantos salvadoreños al exterior, estar ahora en estos niveles donde ya superamos los 40 asesinatos diarios, ¿verdad? Es una verdadera tragedia. Y esta tragedia no podemos seguir enfrentándola, acusándonos unos a otros, sino reflexionando muy profundamente qué es lo que pasó acá, elaborando estrategias políticas y planes más concertados para enfrentar estos problemas de manera unidos o con mayores niveles de unidad nacional. No hay otra salida. No hay otra salida. Ok. Voy a un corte comercial. Regresamos. Alberto Arena con nosotros en el programa De Cerca esta mañana, hablando de esos temas de país que de repente nos dejan un poco pensativos, más allá de lo que uno puede percibir, porque el mundo es más allá de los partidos políticos, de los intereses, es más allá de las fronteras que nos unen. Correcto. Entre Centroamérica. Y entonces decimos, ¿hacia dónde vamos? Con un nivel de violencia, bastante alto. El día de ayer, igual fue un día, como Alberto dice, catastrófico. Tampoco queremos hacer apología de la violencia, porque ayer la Corte Suprema de Justicia sacaba una resolución para definir que las pandillas son grupos terroristas y que también van a estar implicados y con problemas todo lo que hagan apología de las pandillas, decía. Bueno, terminología jurídica que al final va y viene, pero los muertos siguen contándose por docenas, diríamos aquí en el país, y ese es un grave problema. Vamos a un corte, regresamos. De Cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Durante el programa Gobernando con la Gente en Jiquilisco, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, colocó la primera piedra para la construcción del complejo deportivo para la convivencia y el buen vivir, consistente en cancha de fútbol playa, fútbol rápido, pista de juegos extremos e infantiles. Y como parte del programa Salvador Cumple, el presidente entregó colchonetas, camarotes, ventiladores para mejorar las condiciones de trabajo y descanso de los agentes de la PNC en el municipio de Jiquilisco. También entregó un lote de pupitres y computadoras al Instituto Nacional de Jiquilisco que mejorarán las condiciones de aprendizaje del estudiantado. La Casa de la Cultura y Convivencia de Jiquilisco también recibió del presidente Salvador Sánchez Serén una importante cantidad de instrumentos musicales e implementos deportivos con los cuales centenares de jóvenes tendrán acceso a talleres de música, teatro y aeróbicos. Gobierno de El Salvador. Unámonos para crecer. ¿Busca una casa o apartamento para su familia? ¿O no sabe cómo hacerlo? Nosotros tenemos la solución. RM Home somos profesionales en compra y venta de inmuebles a precios increíbles. Además, brindamos toda la asesoría para que usted desde los Estados Unidos pueda comprarle una vivienda a su familia sin preocupación. Somos responsables. No pierda más su tiempo y dinero. RM Home, servicio garantizado. No se arriesgue. RM Home, su opción líder en venta y compra de inmuebles en El Salvador. Contáctenos 503 2223 3047 o 503 7990 0211 o escríbanos a rmhomesb@gmail.com.
Somos Noches de Fiestas Music Entertainment, el mejor servicio de entretenimiento multicultural para sus eventos en todo New York. Somos especialistas en bodas y fiestas de 15 años. Tenemos todo lo que necesita para su fiesta, de la A a la Z. DJ profesionales, maestros de ceremonia bilingües, cualquier artista internacional que desee, lo traemos a su fiesta para hacer de su evento un momento inolvidable. Servicio de mariachi, limusina, fotografía y video profesional en alta definición. El más potente sonido e impresionante show de luces. Solo tiene que llamar al 516-967-3993. Asesores de evento esperan su llamada. 516-967-3993. No importa si su evento es grande o pequeño, tenemos la mejor música y todos los ritmos del momento. Visita nuestro website www.nochesdefiestas.com. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en el programa De Cerca de esta mañana en temas económicos y desde los datos gubernamentales. Me voy a referir en este momento a el último informe digamos, del semestre del Banco Central de Reserva en torno a la visión de la economía y las perspectivas de futuro. Dice, me refiero al Banco Central de Reserva, este es un informe. La economía salvadoreña se encuentra inmersa en una trampa de bajo crecimiento de su ingreso per cápita de 1.4 entre el 2000 y el 2013. Se estima que de continuar a este ritmo de crecimiento pasarán 31 años para que el país converja con el promedio de los países de ingreso medio alto de 4.47 o 176 años para alcanzar el promedio de países de renta per cápita alta. 176 años. Y para medio, digamos, empezar a caminar, se requieren, ¿cuántos años dije? 31 años. O sea que si estos datos, yo no sé si estos convergen con lo que maneja economía, el presidente, el gobierno, la Secretaría Técnica de la Presidencia, los empresarios, los políticos, porque estos son datos que, digamos, está manejando el Banco Central de Reserva, un ente vinculado directamente al gobierno y a la economía. Con un presidente, por cierto, muy serio, Óscar Cabrera, que acaba de ganar el premio de Economista del Año, a quien respeto mucho, y esa visión es una visión objetiva. Ya desde el gobierno anterior se dijo de que el problema del país es un problema, fíjense bien qué interesante, ya desde la socios para el crecimiento se identificaron los dos problemas principales, el problema que atentaban contra la inversión y el crecimiento. Por un lado se dijo el tema de seguridad y por otro lado la falta de rentabilidad de los bienes transables, es aquellos bienes que se venden al extranjero, es decir, los bienes y servicios, básicamente las exportaciones, aunque puede ser aquellos que sustituyan importaciones también, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, porque el país no puede pensar que va a crecer hacia adentro, en función del mercado interno, que si lo multiplicamos exponencialmente, hoy es así, y si lo multiplicamos muchísimo va a ser así, ¿verdad? Entonces, esta es otra de las vocales, el país tiene que crecer principalmente en función de los mercados externos. Y por lo tanto, y eso va a jalonar a las otras actividades internas, a los comedores, a las otras pequeñas industrias de bienes y servicios, a las mismas pupuserías. Digo, porque va a haber más demanda, más empleo y más demanda interna. Pero los motores que van a jalonar la economía, la nueva economía del siglo XXI, es construyendo una base productora y exportadora de bienes y servicios. Porque la mayor parte de la economía de El Salvador en el sector informal y una buena parte del sector formal
está básicamente en una economía de subsistencia, donde hay los niveles de productividad, competitividad son muy bajos. Entonces de ahí no hay salarios mayores, no hay excedentes, ¿verdad? Precisamente para reinvertir en los nuevos ciclos productivos y que haya crecimiento y prosperidad. Entonces, este tema es fundamental. Tenemos que transformar la economía de El Salvador. Y por eso yo hablé que se había agotado la economía de la posguerra, ¿verdad? Porque tenemos tasas de crecimiento muy bajas y eso es un tema estructural. La economía de la posguerra basada en exportación de personas y en donaciones de reconstrucción. Bueno, básicamente, eso fue al principio, pero básicamente es una economía donde se ha exportado gente, donde lo que fuimos viendo es que el motor de la economía ha sido el consumo y las importaciones, no la inversión, la producción y las exportaciones, sino que el consumo y las importaciones, que nos llevó a una brecha comercial creciente, es decir, la relación entre las exportaciones y las importaciones. Esas importaciones fueron mucho mayores que las exportaciones hasta llegar básicamente a un déficit del comercio comercial de un 18% del Producto Interno Bruto, es decir, enorme. Aquí no ha venido un peso cuando ya se va de regreso para afuera. Entonces, ese modelo de crecimiento disminuido, donde pasamos de tasas del 5 o 6% a 3, 4, y ahora estamos en 2, ¿verdad? En 1, 2, entre 1 y 2, nos lleva entonces, nos ha llevado a una reducción de los ingresos fiscales, que ha producido un déficit fiscal creciente financiado con deuda pública. Y la deuda pública ya llegó a su límite superior. El modelo está listo. Digo, eso es lo que estamos hablando. Por eso es que está agotado. Entonces, ¿de dónde sale esto? ¿Más impuestos? No. Bueno, por supuesto estamos en contra de la evasión, la ilusión, etc. Claro. ¿Más impuestos? No. Más inversión privada. Bueno, hay esa discusión, ¿verdad?, en el país sobre el tema del ingreso de dinero a las arcas públicas. Algunos consideran que, por parte de la derecha dicen, no, miren, el gobierno debe de evitar gastar más para poder, digamos, tener esa dificultad cada fin de año y tener que prestar mucho más dinero porque al final vamos a llegar a un momento en que los bancos van a decir, no, miren, Argentina y otros países son un ejemplo claro. Van a decir, miren, muchachos, ya no puedo prestarles más porque ustedes ya tienen capacidad de pago, ya no más. Pero además, por parte del gobierno, dicen, no, miren, lo que pasa es que aquí tenemos un problema de evasión y que los empresarios no pagan impuestos. Y luego otros dicen, no, miren, aquí el tema o la salida práctica debe ser el incremento al IVA. Digamos que es la recaudación fiscal más fácil donde todos tenemos que pagar, pero que al final es golpear a aquel que, miren, gana 3, 4 dólares cortando caña, por ejemplo. Sí. No, efectivamente, muy buena síntesis. Yo creo que hay que enfrentar el tema de la evasión y la elusión fiscal, es fundamental. Hay que integrar al sector informal a la formalidad para que haya más contribuyentes y que no todos los ingresos dependan de la clase media. Yo creo que hay que revisar, por supuesto, el sistema impositivo y ver las posibilidades de introducir, sobre todo para propiedades de mucho valor, de clase media alta para arriba, el impuesto predial. Pero a eso le llaman persecución. No, en cualquier país del mundo. El Salvador es el único que no lo tiene en América Latina. Y no estoy diciendo que se va a introducir de manera radical, sino para aquellos estratos de la población que tienen los recursos además para pagarlo y que por el bienestar que tienen, pues tienen que pagar más, como en todos los países, muy bien. Lo que yo estoy en contra es de afectar impuestos que afecten las decisiones de inversión, ¿verdad? En estos momentos en que tanta inversión privada necesitamos, nacional y extranjera. Ese es el punto. Y sobre todo, creo que este es un tema de crecimiento, no solamente de ajustes en la parte fiscal o de reformas en la parte fiscal, pero sobre todo de crecimiento. Cuando la inversión privada y el crecimiento es menor, entonces el déficit fiscal es mayor,
tenemos que endeudarnos más para financiar ese déficit. En la medida que hay crecimiento mayor, el déficit fiscal es menor, claro, o hasta se elimina. Por eso es que le atribuyo una gran importancia a la inversión y al crecimiento. Pero no podemos enfrentar el tema de la inversión si no le entramos de una visión integral al tema de seguridad y si además no nos ponemos de acuerdo unos con otros. Porque entonces, frente a un clima, por un lado de esta inseguridad y de criminalidad, y por otro lado de confrontación política casi a muerte entre los dos principales partidos, ¿verdad? Yo no sé cómo se va a traer inversiones aquí. Entonces, yo sé que hay gente de alguna gremial y gente de la oposición que se pone a decir a inversionistas que aquí no vale la pena invertir, ¿verdad? Eso existe. Claro, ¿cuál es el origen del asunto? Bueno, si están enfrentados, claro, y si los acusan de golpistas y que están metidos en, ¿verdad? Entonces, claro, los otros reaccionan y ahí estamos metidos en un círculo vicioso donde nos entrampamos cada vez más. Hay que salirse de la trampa del golpe, hay que salirse de la trampa de la confrontación. Eso no nos lleva absolutamente a nada y ya lo sabemos. Pero ¿tienen estos sectores oídos abiertos para poder permitir que estos planteamientos pasen? Pareciera que no, porque cada quien está convencido que le puede ganar al otro, ¿verdad? O sea, el FMLN y el gobierno creen que ellos pueden salir adelante y enfrentar el problema de la seguridad y sacarlo adelante y además transformar la economía, y que eso los va a llevar ya para las elecciones del 2018 en mejores condiciones, el 18 y ya luego el 19. Y el FMLN cree que... Arena cree que al paso como va el gobierno se va a desgastar cada vez más y que entonces hay que acelerar la crítica y la confrontación y que entonces ellos van a capitalizar esto en el 2018 y 2019. Entonces el que pierda va a seguir contra el gobierno y viceversa y jugando pipis y gaña para hundir más al país de lo que ya está, ¿no? Ese es el esquema. ¿Por qué hubo negociación de la paz? Mientras el FMLN y el gobierno y Arena creían que le podían ganar al otro, entonces toda conversación, toda aproximación al diálogo era táctica, no era de carácter estratégico. Fue, por cierto, hasta el momento de la ofensiva al tope, ¿verdad? O sea, cuando ya el gobierno decía y el FMLN decía, y aún los Estados Unidos, que el FMLN estaba derrotado, y demostraron su capacidad de desestabilización ya en San Salvador, ¿verdad? Que entonces se dieron cuenta los otros que no estaba derrotado y que tenía capacidad desestabilizadora y que el acuerdo tendría que ser político y no había solución militar, y que el acuerdo y la solución de paz, el acuerdo de paz era estratégico, pero que pasaba por entrarle a la fundación de la democracia que no existía en El Salvador, porque nunca habíamos tenido democracia, más allá de algunos pininos que se hicieron en los 80. Entonces no solamente fue una solución negociada para terminar la guerra y comenzar la paz, sino que fue una solución de paz democrática donde se pusieron los fundamentos de la democracia. Solo a partir del momento en que cada uno de las partes se dio cuenta que no podía derrotar al otro. Y entonces cambió la actitud, pero aquí seguimos como en los años 87, 88, ¿verdad? Creyendo que le podían ganar al otro. Y a toda la ciudadanía sabe que eso es imposible. Enfrentar los problemas de seguridad, los problemas económicos, los problemas sociales, uno de ellos solos, y ellos creen que lo pueden enfrentar. Y el otro, que como este no lo va a hacer, se va a desgastar, y entonces ellos van a... Así están. Ese es el panorama nacional. Qué difícil. Bueno, eso es, y usted lo puede comprobar, claro, lo que yo estoy diciendo. Claro. No me estoy inventando absolutamente nada. Fíjese bien, vamos a ver qué pasa con el Congreso del FMLN. Todavía no he visto los documentos. Sí, hay cambios, ¿verdad? Vamos a ver si van a haber cambios. Ahí acaban de tirar finalmente, Paolo Luers tiró ayer,
hoy me llegó en el correo de la madrugada, aquel documento que hizo un grupo de gente donde estaba Salvador Samayoa, Paolo Luers, esta señora Cristiani, la hija de Freddy Cristiani, está Luis Mario Rodríguez y alguien más, sobre el tema de la renovación de Arena. Pues no, eso fue hace 5 años. Entiendo que fue Roberto Murray Mesa. A ver si pasa. Que invitó a hacer esto, pero el documento no se había dado a conocer. Hoy por primera vez lo tiró Luers. Vamos a ver si ese documento, que es una gran pensada, lo agarra el partido para plantearse su refundación y la transformación de su visión. Y vamos a ver qué va a salir del Congreso del FMLN. Y si va a haber ahí un documento y un planteamiento de un viraje que digamos, wow. ¿Ah? Tenemos la oportunidad. Alberto, muchas gracias, le agradezco su fineza y su tiempo para estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti por esta invitación y gracias a la audiencia de este importante programa. Muy amable. También a usted le agradecemos, le invitamos a que nos encontremos aquí a las 7 en punto mañana para que nos pues encontremos con temas de país. Esto fue De Cerca con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima.